¿Qué tal, queridos amigos? Hoy quiero hablar con vosotros sobre un tema de interés. ¿Cómo destruirle el negocio a la religión? ¿Cómo destruirle el negocio a la religión? La religión, específicamente la cristiana, que es la que nos preocupa, se nos presenta como la panacea y la solución de todos los males del ser humano. Males que, por otro lado, ella misma ha creado. Porque no sé si se habrán dado cuenta, creo que sí, que las instituciones religiosas hacen un trabajo perfecto de marketing con nosotros. Crean la necesidad y luego nos venden su producto. Crean la conciencia del pecado original y luego nos ofrecen la salvación. Nos inculcan desde muy pequeñitos la idea de que somos pecadores de nacimiento, el pecado original. Y luego ellas mismas aportan la solución, que en el caso de la Iglesia Católica consiste en entrar en la barriguita de ella y quedarnos allí hasta la muerte, como si fuéramos fetos mal paridos. Es interesante, muy interesante, esta desvirtuación del proceso natural del nacimiento y del propósito de la vida natural. Los protestantes nos obligarán a levantar la mano automáticamente en un servicio y entonces aceptar, sin hacer preguntas y sin reflexionar, todos los argumentos teológicos que ellos nos presenten. La realidad de las cosas, que es muy buena consejera de la razón y a su vez camino seguro para llegar a la verdad de verdad, es que este asunto de que el hombre nace en pecado y por ende está maldecido por Dios es un cuento chino. Bueno, no chino, sino un cuento judío, porque los judíos tienen mucha más habilidad que los chinos para contar cuentos. Imagínense, seguimos viviendo de cuentos judíos después de 3000 años. La verdad es que el mito de Adán y Eva, el pecado original, y si me apuran, el mito ese del Dios personal judío paseándose al fresco de la tarde en el huerto del Edén, tiene su lugar como una anécdota curiosa, una historieta para pasar el rato, como los cuentos que nos cuenta el gobierno cuando nos sube la luz, el pan, la leche, pero nada más. Fíjese que estos relatos tremendamente, esencialmente simplistas, como buenos cuentos, fueron confeccionados por y para gentes de hace 3500 años, en el siglo XIII antes de Cristo. Deseo que hagamos un alto aquí, para que podamos meditar, por favor. ¿Ha pensado usted en lo que habría dentro de la cabeza de una persona de hace 3500 años? ¿Cuál sería su concepción del mundo? ¿Cómo se verían a ellos mismos como personas? ¿Cuáles serían sus emociones? ¿Cómo lidiarían con sus problemas? ¿Cómo visualizarían su realidad existencial? ¿Qué madurez psicológica podrían tener? ¿El cerebro de esas personas de hace 3500 años funcionaría lo mismo que funciona nuestro cerebro? Para darle un dato, le diré que en la Edad Media, en el año 1400 después de Cristo, es decir, aproximadamente 3000 años después de los cuentos de Adán y Eva y del paraíso del Edén de Moisés, 3000 años después, la gente pensaba que la tierra era plana.
Ellos estaban convencidos que si llegaban al extremo de la tierra, a Finisterre, y seguían navegando, se iban a caer por un precipicio sin fin. La gente de la Edad Media tenía pánico a estornudar porque pensaban que por la violencia del estornudo se les escaparía el alma. Esa mentalidad era una mentalidad de 3000 años después de Moisés, de la época de Moisés, cuando fueron contados estos cuentos judíos. Las personas de hace 3500 años eran profundamente ignorantes, necesariamente ignorantes, inseguras, miedosas, limitadas de mentalidad y por tanto llenas absolutamente de supersticiones y creencias en espíritus, en fantasmas. Cualquier cuento chino, judío, les servía como base absoluta para su personal interpretación del mundo. Era natural que personas de tan bajo nivel cultural, tan bajo nivel de conciencia y de mentalidad, fueran adoctrinadas y manipuladas por cuentos. Lo curioso y lamentable, muy lamentable, es que los mismos cuentecitos útiles para mentes de hace 3500 años, atrás en el tiempo y en la historia, sean usados por personas actuales como base para formarse una visión global del mundo y vivir mediante ella. Y no solo esto, sino para decirnos a nosotros que vivimos en la actualidad que estamos en un error lamentable. Pero por favor, que han pasado 3500 primaveras ya, no seamos tan retrógrados, que algo habremos de haber aprendido en 3500 años, en 30 siglos, que no son pocos. No nos pueden subyugar los mismos cuentecitos de antaño. Hasta mi hija, que ahora tiene 12 años, cuando le trato de contar los cuentos que le contaba cuando tenía 3, ella me dice: papá, por favor, que ya no tengo 3 añitos, que tengo 12, no me cuentes cuentos de niños de hace 9 años atrás, de niños de 3 años. Sin embargo, hoy en día hay gente que se conmueve, que cree a ciencia cierta, que predica y que intenta convencer a los demás con cuentos que fueron creídos por personas de hace 3500 años. Ellos aseguran que son verdad, viven mediante ellos y juzgan al resto de la humanidad como ignorantes por no creerlos. Esto, mi querido amigo, va más allá del más puro dadaísmo surrealista. A los religiosos católicos y protestantes, alguien debería decirles, mirándole a los ojos: déjense de cuentos ya, que no somos bebés. El negocio de la religión cristiana, que no tiene nada que ver ni con los diezmos ni con los dineros mal habidos del Banco del Vaticano, se destruye cuando dejamos de creer que somos pecadores de nacimiento. Cuando dejamos de creer que estamos
desheredados del favor de Dios, cuando dejamos de seguirle ese jueguecito maléfico a la religión cristiana y comenzamos a aprender a vernos a nosotros mismos como personas esencialmente buenas, que se equivocan, que caen, claro, por supuesto, pero que tienen dentro de sí la energía suficiente para levantarse y construir sus vidas en el respeto de sí mismo y en el respeto a sus semejantes. El negocio religioso cristiano se arruina cuando descubrimos que el Dios judío que nos venden como si fuera bueno es en realidad un Dios indigno y falso que mata niños pequeños, los primogénitos de los egipcios, por ejemplo, que manda matar inmisericordiamente a hombres, mujeres y niños, los madianitas de Números 31, pero que manda respetar a las madianitas vírgenes para que fueran las prostitutas de los israelitas. Si somos capaces de vivir un nuevo paradigma, le rompemos el negocio a los religiosos. Seremos capaces de intuir al Dios verdadero, al Dios de verdad, que como una realidad indefinible e impalpable, incomprensible, pero esencialmente verdadera, no personal, sino trascendente, pero que está siempre ahí, aquí, en un absoluto respeto a la vida, en un firme compromiso compasivo con la verdad. Entonces no negociaremos con los hombres su libertad, sino que se la mostraremos con cariño. Entonces, y solo entonces, aprenderemos a amarnos a nosotros mismos y a ver a nuestro prójimo con el debido respeto. Destrúyale el negocio a la religión. Muchas gracias.